En el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, en el versículo 1 en adelante, dice así la palabra: también ustedes estaban muertos por sus pecados y transgresiones. Todo lo que pasa de malo en la vida familiar viene por culpa de nuestros pecados y transgresiones. No que toda la familia esté en pecado, con que uno o dos estén mal con Dios, eso influye en toda la familia. Por eso, cada uno es responsable de su vida, pero también es en parte responsable de la vida de su familia. Entonces, dice el versículo 2, seguían la conducta de este mundo. Es una cultura hedonista, es una cultura que promueve el placer por el placer y que busca que cada uno viva consumiéndose en el consumismo, es decir, gastando aún lo que no tiene para tener cosas que definitivamente no necesita. Consumismo, materialismo, hedonismo, o sea, buscar el placer por el placer. Esta cultura nuestra, llamada por el Papa cultura del descarte, lo que no necesito se tira, se echa. Esta cultura predomina la vanidad, el orgullo, el exhibirse uno con lo que tiene y aún con lo que no tiene, viviendo de las apariencias. Todo esto, esta cultura, la estamos respirando continuamente. Es lo que San Pablo llama seguir los dictados del jefe que manda en el aire. El aire es la cultura que respiramos. Es una cultura, repito, hedonista, placer por el placer, materialista, lo que vale son las cosas visibles, tangibles, materiales. Lo espiritual no vale para nada. Y luego, pues, es una cultura consumista. Comprar de manera compulsiva y gastar lo que no tenemos, endeudarnos, olvidarnos del hábito del ahorro y de la austeridad. Todo esto, ¿por qué? Porque esta cultura, que es anticristiana, nos hace creer que uno vale por lo que tiene y no por lo que es. En cambio, la cultura cristiana te dice que uno vale porque es criatura humana, hecha a semejanza e imagen de Dios, y porque es hijo de Dios. Uno es hijo de Dios, una es hija de Dios, y valemos por lo que somos, no por lo que tenemos. Claro, la cultura que domina crea elitismos, crea entonces grupos humanos que se distancian hasta más o menos, en algunos casos, crear un abismo tan grande que una persona muy pobrecita ni se le ocurra entrar, porque no podría, en un club de élites, en un club exclusivo donde va la gente de mucho dinero. Al querer entrar le pedirían, primero lo mirarían mal, y usted va a entrar con esas alpargatas, con esos pantalones, con ese sombrero. Si usted es un pobre campesino, además enséñeme su carnet de pertenencia a este club. No lo tengo. Pues váyase de aquí. Esto es fruto de una cultura anticristiana. Porque si todos hubiéramos seguido los mandatos de Cristo, no tendríamos esta división tan terrible de clases sociales, que es
extremadamente escandalosa. Sí, Señor, extremadamente escandalosa. La injusticia social, la marginación. Esta sociedad es como una fábrica de pobres. La estructura económica está hecha para producir muchos pobres, pocos ricos, y esos ricos tienen casi todo y los pobres no tienen casi nada. Es una cultura anticristiana, no es la cultura del Evangelio, en la cual se respeta la dignidad humana, en la cual se respeta la vida, en la cual se respeta el derecho de cada uno de participar de los bienes que Dios creó para todos. Pues bien, dice así la palabra: lo mismo que ellos, también nosotros seguíamos los impulsos de los bajos deseos. Obedecíamos los caprichos y pensamientos de nuestras malas inclinaciones. Y naturalmente estábamos destinados al castigo como los demás. ¿Qué pasa en la familia cuando algunas personas de la misma viven así, bajo los dictados del jefe que manda en el aire? Personas adictas al consumir, a consumir y a gastar y a gastar, adictas al placer por el placer, adictas a vivir solamente de lo material, teniendo cosas y cosas, y que además, dice la palabra, siguen los impulsos de los bajos deseos, obedeciendo los caprichos y pensamientos de nuestras malas inclinaciones. Pues cuando hay en una casa gente así, la casa, el hogar, se convierte en un infierno. Con un hijo que sea alcohólico o drogadicto, con una hija que está siempre buscando un hombre y que termina embarazada una vez y otra vez de diferentes varones, con una mamá que quiere gastar lo que no tiene y que se empeña en tener cosas y cosas, endeudándose todos, con un papá que anda tras otra mujer porque solamente vive esclavo de su placer. ¿Qué pasa en una familia donde hay un hijo que es delincuente y que es sicario porque él busca el dinero, como sea, y mata por dinero? Es esclavo del Dios dinero. Dígame qué pasa con una familia con gente así. Pues que todo termina siendo un infierno, todo. Con que uno o dos sean esclavos de sus pasiones, de sus malos deseos, o esclavo de lo que impera en la cultura nuestra, la cultura del descarte. Solamente uso lo que necesito, lo que no lo tiro, lo echo a la basura. Y vivo bajo el impulso del placer por el placer, o de consumir, o de vivir solamente de lo material, olvidándome del espíritu, olvidándome de Dios, olvidándome del amor, olvidándome de la solidaridad, de la fraternidad, de la generosidad. ¿Qué pasa entonces cuando uno vive así? Pues que viene la desgracia a la familia. Por eso, hoy el Señor nos invita primero a convertirnos, hermano, hermana, a convertirnos al Señor, a buscar al Señor ahora que estamos a tiempo, y a orar por nuestra familia, para que nadie de mi familia termine en las garras del abismo, de las tinieblas, del gran dragón, Satanás. Eso es lo que tenemos que hacer, orar por nuestra familia, proteger a nuestra familia, evangelizar a nuestra familia,
Orar por los que más están pasándola mal en la familia. Porque si no hacemos eso, si no somos los guardianes de nuestros hermanos, si no somos los que cuidamos a nuestros papás, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, al esposo, a la esposa, a los abuelitos, a los nietos, si no somos los guardianes de ese castillo, diríamos, atacado por las tinieblas, si no guardamos ese castillo, Satanás va a provocar un boquete en las murallas del castillo y entrará con sus tropas infernales y destruirá a nuestra familia. Se abre el boquete de la muralla, entra la gente mala y destroza lo que hay dentro del castillo. Pero para que el castillo no sea destruido, mucha oración, vivir la Eucaristía. Ojalá que todos podamos asistir los domingos a misa, juntos, papás, hijos, hermanitos, abuelos. Luego leer la palabra, en la casa orar, bendecirse unos a otros, respetarse, quererse, guardar el hogar, que es como un castillo en lo alto de un monte. Satanás busca elevar, brincar, subir, atacar el castillo, tumbar las paredes de las murallas, entrar por la parte más débil del castillo con sus huestes enemigas del amor y desbaratar la familia, destrozar la familia. Eso no lo podemos permitir. Eso no lo podemos permitir. Hay que luchar por la familia. Hay que luchar por el hogar. Hay que luchar por nuestra casa. Hay que luchar por nuestra familia, por nuestro hogar. Tenemos que hacerlo ahora que estamos a tiempo, antes de que Satanás destruya nuestro hogar. Hermano y hermana, usted es miembro de una familia. Usted es papá, usted es mamá, usted es hijo, usted es hermano, usted es esposo, esposa. ¿Cómo se comporta usted de acuerdo con la misión y la función que usted debe tener en su casa? Usted contribuye para que en su hogar reine Dios, reine la paz, reine el amor, reine el respeto a los demás, reine la alegría, la esperanza. ¿O usted se ha convertido en un enemigo de la familia? ¿Se ha convertido usted en un enemigo de la familia? ¿Será usted esa parte del castillo, esa parte de la muralla más débil, por donde Satanás irrumpe, doblega, rompe, destruye, desmorona las paredes del castillo? Y por esa parte que es usted, entra el diablo y destruye su hogar. Dígame sinceramente, ¿cuál es su misión y su función en la casa? ¿Quién es usted en relación con su familia? ¿Quién es usted en relación con la presencia de Dios en la casa? Porque su casa es templo de Dios. Su casa es templo de Dios. Su casa es una iglesia doméstica, es santuario de la vida. Dígame, ¿cuál es su misión y su papel en la casa? ¿Es buena madre, buena abuela, buen papá, buen hijo, buen esposo? Dígame, usted, delante de Dios, ¿cómo se está comportando en su hogar? Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo, estando nosotros muertos por nuestros pecados, nos hizo revivir con Cristo,
Ustedes han sido salvados gratuitamente con Cristo Jesús. Nos resucitó y nos sentó en el cielo para que se revele a los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la bondad con que nos trató por medio de Cristo Jesús. Ese es el mensaje para nosotros. No importa quiénes hayamos sido, o no importa inclusive quiénes somos hoy, Dios es rico en misericordia. Su misericordia es infinita. Y si es rico en misericordia, no importa su pasado, no importa inclusive su presente. Lo que importa es lo que va a pasar de ahora en adelante y cómo vivirá usted el resto de su vida. Y el resto de su vida, según el plan de Dios, debe ser el siguiente: persona cuyo corazón se abre al Señor, acepta a Cristo como su Señor y Salvador, que renuncia a sus pecados, a sus maldades, que renuncia a todo aquello que en el pasado a usted lo convertía en una persona ingrata, malagradecida, vulgar, ofensiva, grosera, insensible al amor. Y hacía de usted entonces, hermano o hermana, una piedra de tropiezo en su casa, una piedra de tropiezo en su hogar. Claro, eso era usted quizás. Y si eso es cierto, el Señor dice: ya no más. Tu familia merece lo mejor de ti mismo. Merece un gran regalo, una persona renovada, reconstruida, levantada del fango, que renunció al pecado y a la maldad y se acercó al Señor, se arrodilló ante Él y se convirtió a Cristo. Y entonces, a partir de hoy, una persona generosa, pacífica, bondadosa, una persona misericordiosa, que perdona 70 veces 7, que no es rencorosa, que no es vengativa, que no es altanera, que no es orgullosa, que no es soberbia. Una persona con el corazón abierto, capaz de amar y de amar de una manera plena, sin esperar recompensa. Amar como Dios nos ama. Y Dios nos ama con un amor incondicional, pleno, con un amor que no tiene límites, con un amor que no depende de lo que usted haga hoy. Dios te sigue amando, el Señor te sigue amando, pase lo que pase, Dios no deja de amarte. El amor de Dios es pleno, es misericordioso, es un amor que no tiene límites. Así debería ser usted a partir de hoy. Vivir el resto de su vida en su casa como un marido que reconoce que su esposa es carne de su carne y la respeta
así como Cristo respeta y ama a su iglesia. Y usted, señora, a su marido, como dice Pablo, lo amará como la iglesia ama a Cristo. Y así los dos serán una sola carne. Todo eso es practicar la misericordia en la casa. Y los hijos dejar de ser groseros, desobedientes, altaneros y rebeldes contra sus padres. Respetuosos de la autoridad paterna y materna. Agradecidos con su padre, con su madre. Y los papás, amigos de sus hijos, sin perder autoridad, dando el ejemplo que sus hijos merecen, dando el ejemplo que sus hijos necesitan, dando el ejemplo que jamás olvidaremos el resto de nuestra vida de quien fue papá y mamá. Y así la familia peregrina a la casa del Padre. Así la familia peregrina hacia la casa del Padre. Hermano y hermana, Cristo es el Señor. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el enviado del Padre, el Salvador, el Mesías. Él derramó su sangre en el madero por ti. Y Él quiere verte renovado, reconstruido. Él quiere salvarte. Él no quiere verte arruinado, arruinada. Él quiere verte siendo un buen esposo, una buena esposa, una buena madre. Quiere verte siendo un hombre honrado, decente, honesto, sobrio, sin adicciones, sin desgraciar la vida de tus hijos con el maldito alcoholismo. Sin ser tú la causa por la cual Satanás derribe la parte más débil del castillo para meterse con sus huestes malignas y matar a tu familia, destruir a tu familia. Él no quiere eso. No quiere que destruyas a tu familia siendo el medio por el cual Satanás entra a ese castillo y masacra, asesina a los miembros de tu familia. Cristo Jesús, el Señor y el Rey, nos invita hoy a pensar más en lo que es nuestro hogar, nuestra casa, y a decirnos que debemos ser los guardianes de nuestros hermanos, papás, hijos, esposo, esposa en el hogar. Versículo 8, capítulo 2, Efesios. Porque ustedes han sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios. Cristo nos está salvando para que seamos miembros honorables de nuestra familia, para que seamos el esposo fiel, responsable en la casa, la mujer cariñosa, atenta, que sirve al marido como la iglesia sirve a Cristo. Madre ejemplar, imitando a María Santísima. Madre virtuosa,
Eso es practicar la misericordia en el hogar, oiga. Eso es ser misericordioso, misericordiosa en la casa. Practicar la misericordia en el hogar es reconocer que yo tengo una misión grande que cumplir y que Dios me ha dado a mí diferentes dones, diferentes carismas, para que yo entonces pueda servir en mi casa, para que mi hogar sea un auténtico templo de Dios. Eso sí, como dice la palabra, nadie puede gloriarse por sí mismo. Si yo me convierto y el Señor hace de mí un instrumento santo en mi hogar, es porque el Señor, con la fuerza y el poder del Espíritu, transformó mi vida. No es que yo lo haya hecho por mí mismo, pone la carta a los Efesios. Pero si yo no contribuyo, si no digo sí, si no pongo mi esfuerzo es necesario, pero de arriba viene todo el poder y la gloria. Yo conozco casos de hombres que vivían terrible alcoholismo, en situación de adulterio, y cuando fueron tocados por el Señor y se arrodillaron ante Dios y renunciaron a sus pecados, se convirtieron en hombres auténticamente honorables. Pero no fue una cosa simplemente hecha gracias al poder humano, a la fuerza humana. No, fue la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios, quien a través de esa persona hizo que se convirtiera en un buen hombre, fiel a su esposa, dejando mujeres, dejando licor. Conozco casos, claro que sí, de gente convertida, porque para Dios nada es imposible, porque Él tiene todo el poder y la gloria. Para el Señor nada es imposible. Él tiene todo el poder y toda la gloria. Versículo 10. Somos obra suya, creados por medio de Cristo Jesús, para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea. Somos obra suya. Todo lo que es usted, lo que soy yo, es obra del Señor. Todo lo bueno que hay en usted es obra del Señor. Somos obra suya, creados por medio de Cristo Jesús, para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea. Su misión en la casa es ser un buen marido. Su misión en la casa es ser una buena esposa. Su misión en el hogar es ser un buen hijo, una buena hija. Su misión en la casa es ser buen abuelito, buena abuelita. Cada uno en lo suyo. Así como en la iglesia hay diferentes dones y carismas, y hay apóstoles, hay profetas, evangelizadores, unos que sanan, otros que hacen milagros, otros que predican. En la casa cada uno cumple su misión. Su misión en la casa. La suya es diferente, la suya a la del otro, pero cada misión es importante. El niño es importante en la casa, y el abuelito ancianito es importante en la casa. Le digo a usted que la sabiduría de ese abuelito no la tiene usted, por más que haya estudiado. Y lo que él puede contribuir con su experiencia, con su consejo, con la sabiduría que Dios le ha dado, esa contribución no la puede hacer usted. Por eso en la casa todos tienen un lugar. Todos tienen un sitio, una misión, una función.
Todos y todas tienen en la casa un lugar y hay que respetárselo. Dialogar es necesario. Cuando en la casa todo se comparte y se sientan a conversar, a escucharse unos a otros. Y los papás al niño más pequeñito le dan la oportunidad para que hable, para que exprese sus cositas. Cuando en la casa todo el mundo tiene derecho a hablar y a ser escuchado, ¿cómo cambia todo? ¿Cómo cambia todo en la casa? Yo quisiera pedirle a usted, hermana y hermano, que se convierta en la casa en el guardián de sus hermanos, no como Caín, que dijo a Dios: yo no soy el guardián de mi hermano. No, todos somos el guardián de nuestro hermano. Todos tenemos responsabilidad unos con otros. Todos. Y si algo malo pasa en la casa y es por culpa mía, yo me la veré en el juicio final con Dios. Si por culpa mía un hijo mío se extravió, si por culpa mía mi esposo, mi esposa se pierde, se daña, yo me la veré con Dios. Si por culpa mía he hecho sufrir a mi madre y la he hecho llorar una y otra vez por mis maldades, me la veré con Dios. Me la veré con Dios. Si por culpa mía mi casa se convierte en un infierno, yo me la veré con Dios. Amén. Póngase de pie. Le pido que incline su rostro. Padre Santo, en el nombre de Jesús el Rey, bendice a este hermano, bendice a esta hermana, oh Dios. Santifícalo y cuídalo, Señor. Protégelo de todo peligro, de todo mal, oh Dios. Santifícalo a él, santifícala a ella, oh Señor. No permitas que las tinieblas, oh Dios, destruyan su vida, ni que él sea instrumento para destruir la vida de otros en su casa, Señor. Bendice a este hermano, bendice a esta hermana, Señor, para que se fortalezca, oh Dios, y su vida sea como un muro, una muralla fuerte que impida que Satanás abra un boquete para entrar en el castillo que es su familia y destruir a su familia, Señor. Dales a ellos y a ellas, Señor, valentía, coraje, discernimiento, oh Dios, oh mi Señor y mi Rey. Que sean hombres y mujeres santos, Señor, santos, Señor, santos, Señor. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre, en el nombre de Cristo Rey, para que sean auténticos hombres y mujeres que den gloria a Dios con su vida, que den gloria al Señor, siendo santos, siendo santas, sí, Señor. Bendícelos y protégelos, Señor. Santifica sus casas, santifica sus hogares, Señor. Te pedimos que a través de ellos bendigas a los miembros de su familia que la estén pasando mal, que estén invadidos por las tinieblas. Oh Dios, rompe, Señor, esas cadenas miserables. Que hayan miembros de nuestra familia que estén sujetos a Satanás, doblegados por las tinieblas. Bendice a ese miembro de mi familia
que esté amarrado, secuestrado por las tinieblas, y porque vive hundido en el pecado de alcoholismo o drogadicción o de la lujuria, adulterio, fornicación, o es rebelde, está ocasionando problemas serios en la casa. Rompe esas cadenas, Señor. Tú tienes todo el poder y la gloria. Rompe esas cadenas, Señor. Tú tienes todo el poder y la gloria. Rompe esas cadenas, Señor. Tú tienes todo el poder y la gloria, Señor. Y convierte a esa persona en un hombre de bien, en una mujer de bien, en una persona libre como el viento para amar y para servir. Amén, amén, amén.